Girolamo Savonarola. Quizás el nombre no suena tan familiar como otros, pero créanme, su vida y sobre todo su muerte encendieron una chispa, una que cambiaría la historia de Occidente para siempre. A ver, para entender de verdad su importancia, pensemos un segundo en la Reforma Protestante. ¿Qué nombres se nos vienen a la mente? Lutero, Calvino, ¿seguro? Bueno, pues agárrense porque aquí viene la sorpresa. Es increíble, ¿o no? Ahí mismo, al lado de gigantes como Jan Hus o John Wycliffe, está él, un fraile dominico de Florencia. O sea, el simple hecho de que esté inmortalizado en ese monumento, en el mismísimo corazón de la Reforma, nos grita que su historia es mucho, pero mucho más grande de lo que pensamos. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es que un predicador italiano termina siendo una inspiración tan, pero tan directa para el mismísimo Martín Lutero? Es que miren estos paralelismos. Son impresionantes. Ambos desafiaron la corrupción de la Iglesia. Ambos fueron excomulgados por el Papa. Y ambos se enfrentaron a la pena de muerte por sus ideas. Claro que la gran y crucial diferencia fue el final de la historia para cada uno. Pero la conexión es mucho más profunda que unas simples similitudes. Esto es algo personal. A ver, imaginen la escena. Lutero en camino a la dieta de Worms, un juicio donde literalmente se juega la vida y ¿qué lleva consigo? Una imagen de Savonarola. Era más que una estampa, era un símbolo, un recordatorio del precio que a veces hay que pagar por las convicciones. Y ojo, que Lutero no se guardaba su admiración. Para nada, llegó a publicar las meditaciones que Savonarola escribió en la cárcel y se refería a él así, como ese hombre piadoso de Florencia. Para Lutero, Savonarola no era solo un precursor, no, era un mártir, un verdadero modelo a seguir. Bueno, ahora sí, viajemos en el tiempo. Vamos a la historia del propio Savonarola, para entender cómo se cocinó todo esto. O sea, cómo es que un solo fraile llega a tener un impacto tan monumental en una de las ciudades más poderosas de toda Europa. Su historia arranca en una familia de buena posición en Italia. De hecho, todo apuntaba a que sería médico. Pero a los 23 años, algo cambió. Sintió otro llamado. Estaba como desilusionado con la cultura superficial que veía. Y ¡pum!, lo dejó todo para unirse a los dominicos. Y ahí se clavó de lleno en las escrituras. Tanto así que para 1490, cuando pisa Florencia, ya le precedía una fama de erudito, casi una leyenda. Pero su verdadero poder, su superpoder si quieren, estaba en el púlpito. Pensemos cómo eran las cosas, sermones larguísimos, aburridos, en un latín que nadie entendía, y de repente llega él, y les habla a miles de personas, en su idioma. Usaba las imágenes más fuertes de la Biblia, no solo para dar un sermón bonito, sino para señalar con el dedo, sin miedo, la corrupción de los que estaban en el poder. Y claro, su mensaje cayó en el momento justo. Florencia era un caos total, una invasión francesa por sorpresa, una plaga que estaba matando gente, y ese miedo colectivo. Se acercaba el año 1500, el fin del mundo para muchos. En medio de esa, digamos, tormenta perfecta, sus sermones no sonaban a simples críticas, no, sonaban a profecías que se estaban cumpliendo ahí mismo, delante de todos. Y esto nos trae derechito al capítulo más famoso y controversial de su vida, la época en que intentó convertir a Florencia en una especie de república piadosa. Su visión era increíblemente radical. No le bastaba con que la gente cambiara en lo personal, no. Él quería transformar la política desde la raíz. Su gran sueño era que Florencia fuera un faro para el resto del mundo. Una nueva Jerusalén, aquí en la tierra. ¿Y su método para lograrlo? Digamos que fue drástico. Las famosas hogueras de las vanidades. Imaginen a la gente, sobre todo a los jóvenes, yendo por la ciudad, recolectando y quemando públicamente todo lo que consideraban una tentación. Máscaras de carnaval, cartas, vestidos de lujo, espejos, todo lo que representaba la vida que querían dejar atrás, a la hoguera. El punto más alto de todo este fervor fue en 1497, con la hoguera más grande de todas. Pero, irónicamente, ese fue también el principio del fin.
Su poder en Florencia y sus críticas sin filtro ya eran demasiado para Roma. No iban a tolerarlo más. Y unos meses después llegó la respuesta del Papa. Una respuesta fulminante: la excomunión. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, fatal. El pleito de Savonarola ya no era con la cultura de Florencia. Ahora era directo, cara a cara con el hombre más poderoso de la Iglesia. El punto de no retorno, ¿saben cuál fue? Unas cartas que le interceptaron. Porque lejos de echarse para atrás con la excomunión, Savonarola dobló la apuesta. A escondidas, estaba moviendo hilos para organizar una conspiración a nivel continental. ¿El objetivo? Tumbar al Papa. Su plan era, audaz es poco, y peligrosísimo. Tenía 3 pasos, muy claros. 1, escribirles a los reyes más importantes de Europa. 2, convencerlos de convocar un gran concilio de la Iglesia. Y 3, el golpe final, usar ese concilio para juzgar y destituir al Papa. Ya esto no era una crítica, era una declaración de guerra, con todas sus letras. Y aquí hay un punto clave, pero clave de verdad para entenderlo. Savonarola no era Lutero. Su pelea no era contra la institución del papado, contra la idea del papa. No, era contra el hombre que llevaba la tiara en ese momento, Alejandro VI, a quien él veía como la personificación de la corrupción. Y esta diferencia es fundamental para entender lo compleja que es su figura. Y bueno, todo esto nos regresa al principio. ¿Cómo recordamos entonces a esta figura tan compleja, tan llena de contradicciones? Es que su legado es una contradicción andante, fascinante. Por un lado, era católico hasta la médula en su doctrina, creía en la autoridad del Papa, en la devoción a María, pero por otro lado, estaba sembrando las semillas de lo que vendría después. Pedía a gritos una reforma moral, denunciaba los abusos papales y, quizá lo más importante de todo, ponía a las Escrituras por encima de todo. Hay una metáfora por ahí que creo que lo resume todo a la perfección. Dicen que su obra fue como una cerilla breve pero brillante, encendida en una cueva oscura. Y es que su tiempo en Florencia fue corto, sí, pero la luz que dio en medio de tanta oscuridad, esa fue imposible de ignorar. Y esa cerilla, esa pequeña chispa fugaz, no se apagó cuando murió. Al contrario, unas 2 décadas después, fue justo esa chispa la que Martín Lutero recogió para encender su propio fuego. Un fuego que se convertiría en un incendio que se extendería por toda Europa. La historia de Savonarola nos deja una lección, ¿no? A veces, las figuras que más cambian la historia no son las que cruzan la meta, sino las que dan el primer paso, las que encienden la primera llama. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Puede una chispa, una sola chispa olvidada, llegar a cambiar el mundo?